Hubo una pausa en los juegos. En ese momento, Ken Dallas pasó patinando junto a ellos. Ilya lo fulminó con la mirada y estaba seguro de que Shane hacía lo mismo. Olvidé decirte, dijo Shane, una vez que Ken Dallas estaba fuera del alcance de ellos, que estoy impresionado con lo que Troy está haciendo. ¿Te has olvidado de decirme o me lo has dicho porque todavía lo odias? No lo odio, respondió Shane. Me alegro de que sean amigos o lo que sea, refunfuñó Shane. Le diré que dijiste eso, dijo Ilya. Shane le dio un codazo en el brazo. Cállate, estoy tratando de ver esto. Están limpiando la pista de hielo. ¿Eso es lo que quieres ver? Shane agachó la cabeza, lo que significó que sus mejillas se volvieron rojas. De repente, Guy apareció frente a ellos y apoyó un codo en las tablas. ¿Cómo va todo, amigos? Shane está observando a los hombres, cómo limpian el hielo. ¿Puedes callarte? Shane gruñó. Guay miró el hielo. Eso es genial. El duro trabajo del equipo de hielo no se aprecia lo suficiente. Felicidades por ganarlo del patinaje, Shane. Gracias. Fue un empate básicamente, dijo Ilya. Eso no es lo que decía el reloj, argumentó Shane. Si lo hiciéramos de nuevo ahora mismo, probablemente ganaría. Bueno, deberías haber ganado la primera vez, tonto. Guy frunció el ceño al verlos. Saben, ustedes dos no tienen que sentarse juntos. Hola, Hunter, dijo Ilya alegremente mientras se sentaba en la silla junto a Scott Hunter. Un grupo de jugadores estaban reunidos en el bar del hotel. Rosanov, dijo Scott, con un asentimiento cauteloso, y le dejó su vaso de cerveza sobre la mesa. Qué pena que hayas perdido. Scott resopló. Tú tampoco ganaste tu prueba. Hollander te ganó. Fue básicamente un empate. Scott tomó un sorbo de su propia cerveza y pareció mirar a su alrededor en busca de alguien más con quien hablar. Finalmente suspiró y dijo, tu equipo está jugando bien últimamente. Sí, somos muy buenos. ¿Recuerdas cuando te ganamos? No hemos perdido desde entonces, desde aquella vez que les ganamos. Scott resopló. Hombre, eres muy molesto. Ilya sonrió. Hollander me dijo que quieres entrenar en nuestros campamentos. Sí, uno de ellos, tal vez. ¿Cuáles son tus calificaciones? Ya tenemos un tipo aburrido, Hollander. ¿Sabes qué? Puede que esté ocupado este verano, después de todo, dijo Scott. Ilya le dio un codazo. Estamos contentos de tenerte, de verdad. Los niños estarán muy felices y emocionados. Scott lo miró con desconfianza. Entonces, ¿está bien? Sí, claro, y lleva a Kick. A veces salimos por la noche y nos divertimos. Ryan Price también lleva a su novio. La cara de Scott se relajó un poco. Kick dijo que le gustaría ver Montreal. Ilya sonrió. Ottawa también es muy bueno. Sí, pero Montreal es Montreal. Ilya no podía discutir a eso. Miró al otro lado de la sala y vio a Shane hablando con el capitán del equipo de Colorado. Shane llevaba esa camiseta de seda tan linda y tan sexy que Rose le había comprado, la que era prácticamente transparente, e Ilya le había estado robando miradas toda la noche. Ilya tocó su camisa buscando el anillo que tenía en su cuello. ¿Cómo es la vida de casado? Preguntó. La expresión de Scott volvió a ser cautelosa. Es buena. Esta mañana hablé con él. Iba a venir conmigo, de hecho, pero en su lugar está haciendo un trabajo voluntario. Muy amable por su parte. Sí, dijo Scott a la defensiva. Él es muy agradable. Bien. Y le bebió un trago de cerveza. Shane se reía de algo que dijo Mattenson. Tenía los ojos arrugados. ¿Está aquí contento de que te retires este año? ¿Qué hablas? No me voy a retirar este año. Y le abrió los ojos en señal de sorpresa. No, pero ya estás muy viejo. De acuerdo, dijo Scott y comenzó a levantarse. Buenas noches, Rosanov. ¿Recuerdas dónde está tu habitación? Cállate, tonto. ¿Necesitas ayuda? Scott siguió caminando y no respondió. Ilya no pudo evitar admirarlo mientras Scott se alejaba. Sinceramente parecía que podría jugar al hockey durante muchos años. Ilya terminó su bebida y se puso en pie. Enseguida captó la atención de Shane
y asintió en dirección a los ascensores. Shane le respondió con la más mínima sugerencia de asentimiento, lo cual fue suficiente. Shane subió al ascensor con un novato finlandés, el mismo que había participado en la competencia de patinadores más rápidos, al que Shane no conocía en absoluto. Sin embargo, parecía estar más interesado en su teléfono que en Shane. Shane le dedicó una breve sonrisa y luego miró fijamente hacia las puertas del ascensor. El fin de semana del All-Star siempre era divertido, pero también un poco agotador entre las entrevistas, los eventos y la socialización con otros jugadores. Cuando sacó su teléfono, vio un mensaje de Ilya. ¿Dónde estás? Shane sonrió para sí mismo y decidió no responder. Le gustaba un Ilya impaciente. Una vez que Shane se cambió, se cepilló los dientes, se arregló el pelo y se dirigió a la habitación de Ilya al final del pasillo. Llamó a la puerta con la mayor suavidad posible e Ilya abrió inmediatamente. Por fin, dijo Ilya, dio un paso atrás para que Shane pudiera entrar. Eres demasiado lento, no según la competencia de habilidades. Ilya sonrió y le dio un beso a Shane. Siempre que se encontraban en una habitación de hotel se sentía como antes. Los hoteles habían sido su lugar de encuentro durante años para pasar 1 o 2 horas preciosas juntos cuando estaban en la misma ciudad. Ahora sus ciudades estaban tan cerca que sus equipos rara vez se quedaban en la ciudad después de los partidos. Entrar así en esta habitación emocionaba a Shane como ninguna otra cosa. Esta noche vamos a ir despacio, le dijo Ilya. Shane solo pudo asentir, con la cabeza tan tambaleante como el resto de él. Quiero mirarte, dijo Ilya. Eres tan lindo. De repente un estallido de gritos y risas llegó desde el pasillo, al otro lado de la puerta. Shane estaba bastante seguro de que uno de ellos era Dallas Kane. Se estremeció al recordar que estaban peligrosamente cerca del resto del mundo del hockey. Ignóralos, murmuró Ilya. Lo estoy intentando. Me gusta esta camisa, dijo Ilya. Por eso me la puse, respondió. Shane e Ilya se fueron a ver mariposas. ¿Puedo contarte un secreto?, preguntó Ilya. Shane se tensó. Sí, claro. Eres mejor jugador de hockey que yo. Shane estaba sorprendido. Solo estoy en un equipo mejor. No, dijo Ilya con calma. Siempre ha sido mejor, siempre. Dios, ¿por qué Ilya estaba diciendo esto? ¿Realmente lo creía así? Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.